Bueno, vamos a dar inicio a esta videoconferencia sobre la unidad 3. Ahí vamos, es de ginecología forense y el tema 17 que vamos a tratar hoy en relación a aborto. El contenido se refiere al aborto, legislación, concepto, clasificación, técnicas de aborto, complicaciones del aborto, diagnóstico médico legal del aborto y diagnóstico de recién nacido. El aborto proviene del latín abortus, que a su vez deriva del término aborior. Este concepto se usaba para referirse a lo contrario a orior, o sea, a lo contrario a nacer. Orior era nacer y aborior es no nacer. Dicho en otras palabras, parir antes de que el feto pueda vivir. La Constitución Nacional, ya repetimos varias veces que su artículo 4 declara el derecho a la vida, que es inherente a la persona humana. Todo ser humano tiene derecho a la vida. ¿Y de cuándo? Se garantiza su protección en general desde la concepción. La concepción es el punto inicial de la vida, no solamente para la Constitución Nacional y otras constituciones, sino para los médicos también y a muchas personas que creen en algún Dios. Pero bueno, la concepción es el punto inicial, el punto de partida. El Código Penal paraguayo, que fue vigente desde 1914 hasta el 98, modificado en noviembre del 97 por la ley 1160, penaliza el aborto en general, incluyendo a la mujer, a quienes lo hayan instigado y a quienes lo hayan realizado, médicos, parteros, y exime de culpa a quien haya obrado para salvar la vida de la mujer puesta en peligro por el embarazo, es decir, la opción de salvar a la mujer o salvar al feto, salvar a la mujer, ¿verdad? La penalización alcanza al hombre responsable de la concepción solo como cómplice y existe un atenuante para quien haya pretendido salvar la honra de la esposa, madre, hija o hermana. Cuando vino la modificación con la ley 3440 de 2008, se instaló como un artículo 109 y habla del aborto. Y con 4 incisos describe todas las posibilidades de este tipo penal. Dice, primero, el que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Se castigará también la tentativa. O sea, a pesar de que no se haya logrado el aborto, la tentativa también es punida. Y es el que matare a un feto, o sea, cualquiera. No hay ningún, el actor es cualquier persona. Puede ser la madre, el hermano, puede ser el médico, quien fuere. En su inciso segundo, la pena podrá ser aumentada, eso es un agravante, hasta 8 años cuando el autor obrara sin consentimiento de la embarazada o con su intervención causara peligro serio de que la embarazada muera o sufra una lesión grave. Este es entonces un agravante. En el inciso tercero narra que cuando el hecho se realizare por la embarazada, actuando ella sola o facilitando la intervención de un tercero, que puede o no ser un médico o una partera, la pena será privativa de libertad de hasta 2 años. O sea, la embarazada tiene no un agravante, sino todo lo contrario, ¿verdad? En este caso no se castigará la tentativa. O sea, en caso de que la embarazada misma lo realizara si no lo concluyera, entonces no se castiga. En la medición de la pena se considerará especialmente si el hecho haya sido por falta de apoyo garantizado al niño en la Constitución. Y por último, el cuarto inciso narra otro tipo, ¿verdad? No obra antijurídicamente el que produjera indirectamente la muerte de un feto si esto, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida de la madre. Entonces, este es la disculpa, ¿verdad? La causa de justificación que pueda tener un médico
que si secundariamente a un tratamiento o una acción, acto médico, se produjera el aborto, era necesario ese acto médico para salvar a la madre de una muerte, ¿verdad? Entonces, no se obra antijurídicamente en esos casos, ¿verdad? Hay una dispensa legal. Pero hay algunas cuestiones que no están bien conceptualizadas en este inciso. Por ejemplo, la palabra indirectamente, la muerte de un feto. ¿Qué quiere decir eso? Si él no haya hecho un acto indirecto vamos a ver si lo explico bien. A veces es necesario realizar un acto directo para salvar a la madre, ¿verdad? Pero aquí lo reduce a solamente aquel acto indirecto. Es decir, no le da la opción a la persona a realizar un acto directo para salvar a la madre, solamente en caso de que lo haga indirectamente para accionando sobre otra parte, otra patología de la mujer y no precisamente en el embarazo directamente. Entonces, aquí hay un poquito de disyuntiva. ¿Por qué? Porque a veces es necesario obrar directamente para interrumpir ese embarazo. No se puede obrar indirectamente. Desde el punto de vista médico, científico, el aborto es la interrupción del desarrollo del feto durante el embarazo cuando éste todavía no haya llegado a una viabilidad. ¿Qué significa viabilidad? Viabilidad significa la posibilidad de continuar con vida después de salir del vientre materno. Esa viabilidad, esa seguridad, no seguridad, pero por lo menos posibilidad de que viva después de realizado la extracción del feto. A veces esta viabilidad no puede ser garantizada, pero tampoco se puede decir si va a volver, va a sobrevivir por el tiempo de evolución del embarazo. En Inglaterra se considera esta fecha límite para hablar de aborto, las 24 semanas. Recordemos que un proceso de embarazo dura aproximadamente 40 semanas y 24 es poco más que la mitad. Y en realidad difícilmente menos de 24 semanas el feto pueda sobrevivir fuera del vientre materno. Sin embargo, entre 24 y 30 semanas tampoco no hay mucha posibilidad. No existe esa definición, una franca delimitación que antes de las 24 semanas es aborto y después de esa fecha es parto, ¿verdad? Pero desde el punto de vista médico legal, no existe tal límite. Para el derecho, el aborto es la interrupción provocada del embarazo. En cualquier momento de la evolución, no tiene que ver eso de las 24 semanas antes o después. Con la muerte del producto de la concepción, fuera de las excepciones legales de interrupción provocada del embarazo. Y estas excepciones legales son aquellas que estarían dentro del inciso cuarto del artículo 109. Entonces, fuera de esas excepciones legales, esa interrupción provocada es un aborto. O sea, es castigable, punible. Y cuando hablemos de interrupción del embarazo, así fehacientemente lo caracterizamos como que el producto salió ya del vientre materno. Muchas veces no hay expulsión, pero sí se ha interrumpido ese embarazo dentro del vientre materno, ¿verdad? Y no se ha producido aún la expulsión. Obviamente después puede sobrevenir la expulsión, tanto espontánea como provocada. Desde el punto de vista médico legal tenemos que hablar de lo que es provocado. Si hay dolo, si hay culpa, si hay preterintención o fue un accidente. Cuando nos referimos a preterintención, cuando una persona actúa buscando un resultado antijurídico, pero el cual termina excediéndose y por consiguiente causando una mayor gravedad. Es decir, lo que la persona realmente buscaba era otra cosa. Pero ese acto se fue más allá de su intención y provocó
un daño mayor, ¿verdad? Literalmente la preterintención consiste en el advenimiento de un resultado diferente al que se buscaba, pero termina siendo más grave. Desde el punto de vista de una clasificación tenemos entonces el aborto natural y el provocado. Y este último es el que tiene interés jurídico, porque muchas veces una mujer no es que quiera deshacerse de la criatura, sino que naturalmente hay una interrupción por, por alguna causa materna o fetal de este embarazo, y eso es un aborto, entre comillas, natural. Y el provocado es cuando alguien, una persona, sea la madre, sea quien fuere, interviene en esa interrupción. Por eso es que este último es el que tiene más interés jurídico. El aborto espontáneo natural es cuando el aborto es la pérdida de un embrión feto por causas no provocadas intencionalmente, como les había dicho, ¿verdad? Ya el aborto provocado puede ser doloso o criminal, como ya habíamos hablado, preterintencional, terapéutico, jurídico, accidental, por estado de necesidad, indirecto, etc. Cuando hablamos de aborto doloso o criminal, decimos que es la interrupción provocada o dolosa del embarazo en cualquier momento del mismo. Esto es importante, gente, en cualquier momento. No hay esa de las 24 semanas. Para la ley es cualquier momento de la evolución del embarazo, con muerte del producto de la concepción. El aborto preterintencional es el causado con violencia, obviamente hay una violencia, ¿verdad? Pero no ha tenido como propósito el actor encausar, siempre y cuando este autor, ¿verdad? El que produce ese aborto, sabe que está embarazada esa persona. Es decir, su acto va más allá, su acto violento va más allá, sabiendo que está embarazada la persona, porque es notorio o porque le constare de su existencia. Es decir, puede no ser notorio, pero de hecho sabe que esa mujer está embarazada. En este caso, hablamos de aborto preterintencional. El aborto terapéutico. Bueno, ese término terapéutico es muy ambiguo, pero vamos a mantenerlo. Porque con el aborto no se cura. Que es el que se realiza para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, siempre y cuando ese peligro no pueda ser evitado por otros medios. Es decir, para evitar un riesgo mayor para la madre. Pero tiene que haber una certeza de 100% de que esa interrupción sí le va a hacer, le va a producir, no digo salud, le va a producir una mejoría en el estado de la madre. Pero también tiene que estar seguro 100% de que si no se interrumpe, no es que 100% va a producir algún daño mayor a la madre. Entonces, esa decisión es muy difícil de tomarla. El aborto jurídico es el que se realiza cuando el embarazo proviene de abuso sexual sobre la mujer. Es muy usado en otros países anglosajones, ¿verdad? Es decir, la mujer violada tendría un derecho de realizar el aborto. Esa normativa no se contempla en nuestra legislación. El aborto accidental es el resultado de un hecho accidental, de una circunstancia que no ha podido preverse o que prevista no se pudo evitar. El hecho más común es cuando en un accidente de tránsito una persona embarazada está yendo en un auto y sufre un traumatismo y a consecuencia de ello se interrumpe el embarazo, ya porque durante el trauma la criatura pudo haber muerto ya dentro del vientre materno o desencadenado un proceso de parto prematuro o lo que sea, que hace que tenga que expulsarse el feto. Y el aborto por estado de necesidad. ¿Qué sería estado de necesidad? Es cuando se realiza para evitar un mal mayor, parecido al aborto terapéutico, ¿verdad? El aborto indirecto deriva de una consecuencia no deseada de una acción lícita a efectos de lograr un buen resultado. ¿Cómo puede pasar eso? Por ejemplo, una embarazada
tiene un tumor maligno, ¿verdad? Y ese tumor maligno debe ser tratado, y está embarazada. Pero si no se trata, esa mujer probablemente va a morir por ese tumor. Y de repente, inclusive de repente esa persona embarazada tiene criaturas que si ella falleciere por causa de ese tumor, van a dejar desamparadas esas criaturas, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de ese tumor obliga a una terapia radiante, es decir, radiación. Y como consecuencia de se interrumpe la gestación con muerte del producto de la concepción. Es decir, no hubo una acción indirecta, pero directa sobre el feto para interrumpir, sino porque secundariamente por esa medicación se produce el aborto o la muerte del producto. Existen diversas técnicas quirúrgicas empleadas por las personas, los médicos y las personas que habitualmente hacen este tipo de procedimientos, lo hacen al margen de la ley, ¿verdad? Estas técnicas pueden ser, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es dilatar el cuello uterino para que se produzca el paso del producto, ¿verdad? Y a continuación se hace una evacuación uterina, o sea, por curetaje, sea por aspiración al vacío, es decir, se mete una cánula para aspirar, ¿verdad? En ese caso, realmente cuando el embrión es muy pequeño, ya puede ser aspirado, ¿verdad? Le llaman, para convencer a las pacientes, le llaman, es un coágulo. Bueno, ese coágulo contiene un embrión. Y tercero, la dilatación y la evacuación. Tenemos también la aspiración menstrual o mini aborto, ¿verdad? Y por último, la laparotomía. La laparotomía es el término que se refiere a realizar una cirugía, ¿verdad? A través de la panza, a través del abdomen, acceder al útero, abrir el útero y retirar ese producto. Aquí tenemos imágenes referenciales sobre lo que se practica el aborto. En el primer caso se mete una cánula, esto es una cánula dentro de la matriz, dilatando previamente, obviamente, el cuello uterino, se mete una cánula y se aspira, ¿verdad? Y se aspira y el contenido se evacúa aquí. Se ve este resultado. Finalmente, después de esa aspiración debe ser hecho un legrado uterino para retirar todo el resto ovular que tenga. Aquí tenemos ya un niño mucho más desarrollado, manos, pies, cabeza, todo lo que quiera hacer. Entonces se hace aborto por dilatación y evacuación, DIE, en un feto de 23 semanas. Obviamente en un feto de 23 semanas está todo ya formadito y la evacuación se hace por partes, no se puede quitar todo el feto. Se va desmembrando al feto y obviamente con este desmembramiento se produce su muerte, ¿verdad? ¿Qué complicaciones conlleva este tipo de procedimientos? Que normalmente no se realizan en un medio hospitalario o en un medio de seguridad que le puedan proteger a la mujer que está realizando ese tipo de procedimientos, está gestionando o gerenciando o admitiendo ese tipo de procedimiento. La más común son las siguientes: la embolia gaseosa, es que pueda entrar el gas, puede entrar aire a través de toda de esa superficie cruenta, entra aire y ese aire se va y se juntan todos como burbujitas, se forma un hueco mayor y eso hace una embolia en los pulmones. Puede haber perforación del útero, se traspasa todos esos materiales, esos instrumentales pueden traspasar la pared uterina y produce una perforación. Inclusive si se perfora y si de repente se perfora con una sonda, con una cánula que está aspirando o con una cureta inclusive, la persona que no es muy idónea generalmente puede llegar a producir daño en los intestinos que están anexos al útero.
Y todas estas perforaciones pueden desencadenar finalmente un aborto séptico, es decir, un aborto complicado con una infección generalizada que puede llevar a la muerte. También hay hemorragias severas, la sepsis, el shock bacteriano, insuficiencia renal, es decir, el riñón deja de funcionar, infecciones uterinas, lo mínimo que puede tener, ¿no? Endometritis, es decir, infección del endometrio, de lo que cubre por dentro del útero, y parametritis, lo que está por fuera, con peritonitis localizada o generalizada. Obviamente son casos muy graves. Cuando nos toca evaluar a una mujer viva, la cual fue sujeta a un aborto, le tenemos que hacer un diagnóstico médico legal de aborto. Y vamos a hacer un examen psíquico primero, ¿verdad? Que está destinado a determinar el estado mental de quien será examinada, con el fin de establecer que la verosimilitud del hecho que relate, es decir, lo que cuenta la mujer, a ver si tiene sentido lo que cuenta, si tiene sustento psíquico o si no está mintiendo. El examen físico de la mujer debe ir a buscar lesiones que observen en la superficie corporal del origen traumático, como por ejemplo punturas de suero, ¿verdad? Inyecciones y otros caracteres especiales que en la parte externa podamos ver que nos orienten a que se realizó un procedimiento cuasi médico. Ya en el examen ginecológico, es decir, las partes íntimas, podemos ver signos de maniobras abortivas. ¿Por qué? Porque la técnica más utilizada es el curetaje. Para eso tenemos que dilatar el cuello uterino y una vez dilatado, entonces se instrumentaliza el cuello uterino con una harina, con una pinza para sujetarlo y se mete la cureta y ahí se realiza el procedimiento. Obviamente van a haber lesiones en el cuello uterino como mínimo. Pueden haber también en las paredes vaginales, inclusive en la vulva, ¿verdad? En el cuello uterino entonces podemos observar soluciones de continuidad, heridas de la mucosa, que no sobrepasan el corio. El corio sería la parte interna del endometrio. Generalmente es de carácter múltiple, siendo su observación tanto más evidente cuanto más cercana sea esta la fecha de subproducción. ¿Qué quiere decir? Obviamente, si se dejan pasar días, semanas de ese procedimiento para realizar el examen interno, examen de la región del útero, del cuello uterino, ya vamos a ver cicatrices, no vamos a ver más las lesiones. Si en realidad queremos saber si esa mujer hizo un aborto o no, ¿verdad? Pero podremos ver por lo menos cicatrices. ¿Por qué? Porque esto hay una reparación ad integrum de todas esas lesiones en el cuello uterino. Ya si nos encontramos, nos topetamos con que la mujer que se sometió a un aborto murió, falleció, entonces al realizar o practicar la autopsia médico-legal, generalmente proceden de hospitales estas pacientes, ¿verdad? Hospitales a los que llegan después y después fallecen, ¿verdad? Realmente vienen complicadas, van a los hospitales, hacen en lugares muy sin seguridad, sin condiciones mínimas, y después se complican y los mandan a los hospitales, ¿verdad? Y ahí pueden llegar a fallecer. Eso es lo que normalmente acontece. Entonces lo que podemos ver en el examen post-mortem son los signos que componen el cuadro séptico, que es la vía común de todos estos problemas de complicaciones post-aborto. En el examen externo vemos la piel y mucosas muy esclerótica con coloración amarillenta. El coloración amarillenta realmente es el estado séptico, la sepsis, que toca el hígado y el hígado deja de funcionar y comienza a subir la bilirrubina. Podemos ver también signos de embarazo, aumento del tamaño de las mamas, muy turgentes, y que le apretamos y salen calostros, sale leche, inclusive a veces en algunas situaciones. La hiperpigmentación en la piel, generalmente en los mamilos,
se ven esa hiperpigmentación. En el abdomen también, en la línea media vertical del abdomen puede haber una hiperpigmentación. Aumento del abdomen ya de acuerdo a la época del embarazo. El diagnóstico médico legal del aborto, entonces en caso de la mujer que falleció, vemos también que el útero va a mostrar un tamaño acorde a la edad gestacional. Y la pared en su interior vamos a ver cambios propios de la gestación. Las transformaciones y las alteraciones propias del legrado, vamos a ver restos placentarios, inclusive restos fetales podemos ver. Y perforaciones. También se debe incluir en la búsqueda el cuerpo amarillo, que es simplemente aquella parte del ovario que desprendió un óvulo y en vez de retraerse comenzó a formarse más, ¿verdad? Y es el cuerpo amarillo típico del embarazo que está providenciando hormonas para mantener ese embarazo. A eso se denomina el cuerpo amarillo, que está dentro del ovario. El resto del examen interno entonces también va a mostrar muestra de la evidencia del cuadro séptico. Este cuadro séptico altera en muchos órganos, en el órgano pulmonar, en el hígado, el riñón, el bazo, todos esos órganos se ven alterados cuando existe un cuadro séptico. En el examen macroscópico, también, además del examen macroscópico, también tenemos que hacer estudios microscópicos del útero y anexos para confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Es decir, hacer patología a través de la microscopía electrónica. Y también el estudio de la hipófisis. La hipófisis es una glándula que está cerca del cerebro, ¿verdad? En la silla turca, cerca del cerebro, que es una glándula de secreción interna que maneja muchas otras glándulas a su vez, ¿verdad? Y esta hipófisis también cambia durante el embarazo. Y existen aquellas células naviculares en el lóbulo anterior, porque tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, la hipófisis. Y en la búsqueda de estas células naviculares, entonces se puede diagnosticar también el estado de embarazo. Creo que ya no vale tanto la pena una vez que vemos que el útero hay contenido y hay trastornos típicos del embarazo, ¿verdad? Cuando tenemos un recién nacido, que podríamos pensar de que es el producto de un aborto, ¿verdad? Tenemos que hacer su estudio. Y lo primero que tenemos que ver es si nació vivo o nació muerto. Existe inclusive la posibilidad de que se haya realizado un procedimiento de provocar el nacimiento de la criatura y después matarla. Existe eso. Entonces pudo haber nacido vivo y después se le dejó sin la atención o inclusive se realizó alguna maniobra para matar a esa criatura. En caso de que se trate de un nacido muerto, realmente nació muerto, ¿se trata o no de un aborto espontáneo o de un aborto provocado? Eso es interesante saber también. Existen señales también en el recién nacido que nos hacen pensar que se trató de un aborto espontáneo o provocado. Existen signos de violencia, secuelas de manipulaciones intrauterinas. Las manipulaciones intrauterinas serían por los instrumentales que se usan. ¿Qué edad gestacional podría tener? Eso es importante. Saber qué edad gestacional. Existen evidencias que pueden aportarse malformaciones congénitas, porque de repente si tuviese tenido malformaciones congénitas, puede ser una causa de un aborto espontáneo, ¿verdad? Que la criatura haya tenido esas malformaciones y se inició un trabajo de parto antes del momento, del trabajo normal, ¿verdad? Y surgió un aborto espontáneo. Obviamente no es tan raro encontrar un recién nacido muerto o el cuerpo de un recién nacido en un basural o en algún local donde se sospecha que se hacen trabajos de tipo abortivo. Si se trata de un cuerpo entero,
sin señales de violencia y aún está unido a la placenta por el cordón umbilical, o sea, complejo placenta, cordón umbilical feto, podría tratarse de un recién nacido vivo que luego fue víctima de homicidio. Es decir, vivió, pero no se le dio el tratamiento que debía haberse dado a una criatura recién nacida con vida. Fue abandonado, fue tirado en un yuyal, fue tirado en una letrina que hacía antes muy frecuentemente en la campaña. No quiero hablar del decir la campaña, pero en lugares muy alejados en donde la persona que no quiere ser tomada como una madre soltera o lo que sea, entonces para descartar rumores lo tiraban antes en la letrina. Si se confirma que ha nacido muerto, puede tratarse de un aborto espontáneo en condiciones precarias de un embarazo sin los controles prenatales, es decir, personas que no tienen condiciones o mínimas de condiciones de acceder a un plan de salud o a una planificación prenatal. Entonces puede verse una espontáneo por esas condiciones exiguas de tratamiento prenatal. Puede resultar el hallazgo de un cuerpo mutilado o por lo menos con señales de violencia y se debe realizar igual las pruebas de dosimasia de galeno. Es decir, el hecho de que encontremos cuerpecitos mutilados no nos hace, no nos exime de la importancia de realizarle la dosimasia de galeno para confirmar si nació con vida y fue motivo de homicidio posterior al nacimiento. Cuando hay hallazgos de restos irreconocibles anatómicamente, pero que no dejan duda de que se trata de restos de un cuerpo, de un cuerpecito, ¿verdad? Fruto de un aborto, se trataría de un aborto por succión. Aquello que le dije, una cánula que va succionando. Inclusive antes de esta succión se realiza un manipuleo dentro del útero para realizar desprendimiento y triturar esa criatura, triturar, esa es la palabra, triturar y va quitando por partes a través de la succión. Entonces, es difícil encontrar tal resto en la vía pública, solo hay establecimientos precarios donde de repente se hizo un examen de ese establecimiento y se encuentran esos restos. Al respecto de la edad gestacional, solo es posible establecer en algunos casos, no siempre se puede saber cuál es la edad gestacional de la criatura. Las malformaciones congénitas pueden sugerir que hubo intentos anteriores de provocar el aborto, ¿verdad? Con drogas, generalmente con drogas, la persona supo que estaba embarazada e intentó realizar un aborto a través de consumiendo algunas drogas que pueden provocar esas malformaciones. Así también puede ser que se haya diagnosticado tales malformaciones y la madre decidió interrumpir el embarazo por tal causa. Cuando de repente por las investigaciones realizadas no se puede corroborar o identificar tanto a la madre como a la persona que realizó este aborto, y para no dejar cerrado el caso, es necesario guardar el material para la realización de pruebas de ADN posteriormente, para identificar a una persona que pueda ser posible autora o persona madre de esa criatura que provocó el aborto o lo solicitó, y poder incriminarla entonces o relacionarla con este cuerpo fruto del aborto. Bueno, era esto solamente, y bueno, el aborto es una situación muy peculiar en nuestro país, no solamente en nuestro país, en todos los países, solamente que en el nuestro todavía mantenemos esa cordura jurídica, ¿verdad? De no acceder, de no liberar el aborto en ciertas situaciones.